Desde el CES venimos estudiando y siguiendo tanto al DNU 70 del 23 como a la ley Ómnibus. Son alrededor de 1.649 artículos que básicamente lo que hacen es achicar el lugar del Estado como mediador y garante de los derechos para colocarlo como garante de la apropiación privada de recursos. O sea, si se sostiene la vigencia del DNU y se aprueba la ley Ómnibus tal como está, lo que vamos a ver es una fenomenal transferencia de recursos hacia el sector privado. El Poder Ejecutivo, y vemos con mucha preocupación que el Poder Ejecutivo lo que hace es definir una situación de emergencia en casi todos los campos de la vida social y política para justificar herramientas excepcionales como el DNU, que reforma alrededor de 70 leyes, o el pedido de delegación extraordinaria de facultades legislativas, sin que haya realmente una justificación sobre la emergencia, no solo económica, sino también financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, energética, sanitaria y social. No solo por 2 años, sino con posibilidad de prorrogar hasta el final de su mandato. Específicamente en la materia, sobre todo, que venimos siguiendo, nos preocupa mucho entender qué significaría la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad y de defensa. No está explicado en absolutamente ningún lado. Tanto en relación con el DNU como en relación con la ley Ómnibus, la jurisprudencia de la Corte Suprema, como los estándares internacionales de derechos humanos, son muy claros en que está prohibido que el presidente tenga estas atribuciones y está prohibido también que el Congreso se las avale. Las facultades extraordinarias están previstas para tomar decisiones transitorias que son necesarias para resolver emergencias, pero nunca el Poder Ejecutivo puede reformar unilateralmente normativas estructurales de manera perdurable. Y es claro, en este caso, que el Poder Ejecutivo está tratando de implementar un cambio de régimen, lo han dicho expresamente tanto el presidente como el asesor, pretenden hacer una reforma masiva y sistémica del ordenamiento jurídico argentino y fundamentalmente regresivo en materia de derechos humanos con herramientas extraordinarias, sobre todo para evitar esto mismo que estamos haciendo ahora, el debate parlamentario. Esto es bastante obvio, es contrario al artículo 99 de la Constitución Nacional y por eso, sobre todo el DNU, está siendo ampliamente judicializado. Tenemos por lo menos 2 documentos que ponemos a disposición de diputadas y diputados que explican específicamente el análisis jurídico al que me estoy refiriendo. Tanto el DNU como la ley Ómnibus lo que plantean es el retraimiento del Estado y la desprotección jurídica. Ahí la pregunta que aparece es si arreglar la macroeconomía del país significa dejar a las mayorías sin protección jurídica. Las medidas que están proponiendo suponen desprotección en casi todos los aspectos más básicos de la vida. La posibilidad de alimentarse, tener un lugar donde vivir, preservar la salud. Todos los derechos, en este sentido, quedan sometidos a la lógica mercantil. Accederán a la salud, a la educación, a la vivienda, a los alimentos, quienes puedan pagar el precio de equilibrio que defina el mercado. Es importante para nosotros destacar acá en el Congreso que la Argentina incorporó la obligación de progresividad y prohibición de regresividad a su ordenamiento constitucional en el año 94 al incluir los tratados de derechos humanos en nuestra Constitución. Tanto el DNU como la ley Ómnibus son fuertemente regresivas en relación con los derechos humanos y por lo tanto son contrarios a esta obligación. La pregunta que aparece en términos jurídicos y políticos es si nos vamos a desenganchar del marco jurídico del derecho internacional de los derechos humanos y si esta respuesta es positiva, entonces lo que hay que hacer es reformar la Constitución del año 94, aunque lo que se quiera es volver a 1853. Volviendo al proceso de liberación democrático, las leyes derogadas o modificadas por estas 2 iniciativas desarman y sobre todo destruyen, como dijeron muchas de las personas que hablaron antes, años y años de discusiones públicas sobre regulaciones dirigidas a proteger derechos. Tengo varios ejemplos, tengo muy poco tiempo para desarrollarlos, pero para dar algunos muy claros, reforma directamente códigos de fondo como el Código Civil y el Código Penal, o intenta reformar, deroga casi directamente la ley de salud mental o la reforma tanto que la vuelve sin sentido, hace reformas medioambientales,
modifica la protección previsional, modifica la protección de los consumidores, la protección del sistema de salud, cambia los límites que se pusieron legalmente al endeudamiento externo, en fin, infinidad de regulaciones que fueron ampliamente discutidas en este Congreso para, aún con todos los problemas que tenemos, generar un marco regulatorio de protección de derechos que estas dos iniciativas vienen a destruir. Me interesa en ese sentido destacar tres cuestiones de la ley Ómnibus en relación también con el DNU, que son muy importantes para la vigencia de los derechos humanos en Argentina, tanto en relación con el capítulo de reforma a la ley penal como la derogación de la ley de tierras del DNU. En relación con el capítulo penal, en el título 4, capítulo 1, propone reformar una reforma penal para que los integrantes de las fuerzas de seguridad que usen la fuerza no rindan cuenta de sus acciones. En este caso, amplía todos los supuestos y causales de legítima defensa, lo que va a implicar, y esto obviamente es contrario a los estándares internacionales, lo que va a implicar que todos los principios de uso progresivo de la fuerza queden directamente derogados y además una transferencia de facultades del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, en el sentido de que es el Poder Judicial el que en realidad decide cuándo la intervención de la policía es proporcional de acuerdo con el uso de la fuerza y cuándo no. En este caso ya directamente lo va a decidir la propia policía. Además, hace algo totalmente cruel, diría yo, y contrario a los estándares internacionales también. Le quita la posibilidad a las familias de situaciones de violencia institucional de que puedan acudir a los tribunales a probar que sus familiares fueron asesinados por la policía fuera de la ley, ¿no? Fuera de las atribuciones que le da la ley.